Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vamos a hablar de la iglesia que es infalible. O sea, hay una discusión que se dice que la sola escritura es falsa. Entonces, si la sola escritura es falsa, ¿qué es lo verdadero? Si se dice que las escrituras son infalibles, o como dijo el mismo señor Alarcón, que es el único infalible es la palabra, son las escrituras, es Dios, porque hay algo seguro, que Dios es la máxima autoridad. Lo reconoce el diablo, lo reconocen los hombres, lo reconocen los ángeles, de que Dios es la máxima autoridad, es la cabeza de la creación, Dios. Y Dios, al ser la cabeza de la creación y de inspirar las escrituras, significa que las escrituras es palabra de Dios, y hacer palabra de Dios es la máxima autoridad. Entonces, la iglesia está compuesta por hombres, mujeres, por supuesto, y por un magisterio y por una tradición, pero es una tradición bíblica y es un magisterio bíblico, si se puede decir, o sea, en el sentido de que es de Dios. Dijimos que el catolicismo romano tiene un magisterio y tiene una tradición, pero es magisterio de hombre y tradición de hombres. ¿Y por qué es magisterio de hombre? Porque Dios nunca los ordenó. Al no ordenarlos, no tienen ninguna autoridad. Ese es el problema que tiene, la falta de ordenación. Todo el magisterio que está aquí en las Escrituras es un magisterio ordenado, que son los apóstoles, que han sido ordenados por Dios, por Jesucristo, y tienen toda la autoridad. Al tener toda la autoridad, tienen todo el peso de ser la máxima autoridad. Usted un policía en la calle, si usted comete algún delito, lo puede llevar preso. ¿Por qué? Porque tiene autoridad, porque está respaldado por el gobierno, fue ordenado. Otra persona no lo puede meter preso. Usted puede cometer un delito y nadie lo puede meter preso, porque no tienen autoridad, no han sido ordenados. En cambio, los apóstoles y los profetas, como dice la palabra, que todo está fundamentado en los apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Cristo mismo, como dice 2:20 de Efesios, tienen la autoridad. ¿Por qué? Porque han sido ordenados. El punto es la ordenación. La iglesia somos los discípulos de Cristo. No somos maestros, no somos, digamos, en el sentido de que los maestros ya han sido establecidos y están en las Escrituras. O sea, el Señor constituye evangelistas, pastores y maestros que toman de la fuente apostólica y profética. Y en nuestro caso el apóstol Pablo como la sana doctrina. Para esa pregunta, ¿dónde está la sana doctrina? Está en las Escrituras. ¿Por qué niegan las Escrituras? Porque la Escritura lo encerró todo bajo pecado. En las Escrituras está la ley. Y al estar la ley, como dice allí en Mateo 7, 21 23, que dice que llegaron unos hombres, le dijeron: Señor, hicimos milagros, hicimos esto, hicimos aquello, pero eran hombres sin ley, como dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Cuando el Señor dice apartados de mí, hacedores de maldad, significa que eran hombres sin ley, hombres sin ley. Y eso es lo que se hace. Todos los que niegan las Escrituras como máxima autoridad es como negar la ley. Por eso Cristo los llama hombres sin ley, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces dice en Apocalipsis 4:11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es la máxima autoridad. Dios al ser la máxima autoridad y al inspirar las Escrituras, significa que las Escrituras son la máxima autoridad.
¿Cuál es el problema? El paganismo. O sea, todo lo que proponen el catolicismo, lo que propone el señor Alarcón, lo que propone el señor Plasencia y todos los apologistas católicos, o todo el catolicismo en general y el Papa, no es otra cosa que el paganismo. O sea, negar las escrituras. ¿Para qué negar las escrituras? Porque en las escrituras no se encuentra el catolicismo romano. El catolicismo romano no es otra cosa que el imperio romano conquistando el mundo a través de la religión. No es otra cosa. O sea, los papas son como emperadores, o sea, tienen un oficio imperial. ¿Por qué? Porque dicen que su palabra es infalible cuando ellos se sientan en la silla de Pedro, o sea, en cátedra, o sea, con autoridad. Y no es otra cosa que lo que hacían los emperadores en su momento. Podemos leer en Hechos, capítulo 12, versículo 21, dice la gloriosa palabra de Dios. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O sea, los emperadores o los gobernadores romanos tenían una costumbre que cuando ellos se sentaban en la silla, porque es cátedra significa sentarse en la silla. Cuando ellos se sentaban en la silla estaban vestidos, dice, de sus ropas reales, lo que hablaban ellos, porque ellos se los consideraban dioses, divinos o semidioses a los gobernadores romanos. Es lo mismo que pasa con el catolicismo romano. Es lo mismo, lo mismo. Por eso es la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque es el Imperio Romano dominando el mundo por medio de la religión, que no es otra cosa que paganismo e idolatría. Si uno considera que la Iglesia es si consideramos a la Iglesia como infalible, estamos teniendo otro Dios. O sea, por eso es idolatría. O sea, tener a la Iglesia como infalible, un magisterio infalible, es idolatría. Por eso todo está condensado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la tradición de Dios, o sea, la tradición significa la transmisión, es una transmisión de Dios a los profetas y a los apóstoles y a todas las personas que Dios habló. Esas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo u oyeron directamente la voz de Dios y ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Esa tradición es una tradición verdadera, digamos. O sea, la tradición en sí es verdadera, lo que es falso es la palabra de los hombres. O sea, una tradición es el paso de costumbres, palabras, como dice la misma parádosis, la misma palabra que allí habla en 2.15 de Segunda de Tesalonicense, que Pablo había dado una parádosis, o sea, una tradición, una instrucción, una doctrina a los tesalonicenses, la cual era una tradición apostólica, la tradición de los apóstoles o la tradición de Pablo. Esa tradición era una tradición, digamos, de Dios. Pero hay, como dice allí en Mateo 15 y Marcos 7, que hay una tradición de los hombres que anulan el mandamiento de Dios. O sea, las tradiciones de los hombres que anulan los mandamientos de Dios. O sea, si hay una tradición que dicen ellos que los primeros cristianos creyeron que la iglesia es infalible, que Pedro es el primer papa, que María es inmaculada o María fue asunta al cielo, cuerpo, en alma. Todo eso son tradiciones de hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Al no decirlo la Biblia, porque la tradición y la palabra no se pueden contradecir. O sea, tienen que estar la palabra de Dios y toda la estructura doctrinal de Dios es como un rompecabezas que cada pieza va en su lugar. Si una pieza no calza, significa que no es del canon o no es de Dios o no es de la tradición de Dios. Si una tradición dice que María fue asunta al cielo y la Biblia dice que todavía la resurrección no se efectuó, o que existe un purgatorio,
significa que eso es falso, que hay algo que no calza, que hay algo que no va una cosa con la otra. Entonces decir que la iglesia, si se dice que la iglesia es infalible, estaríamos teniendo otro Dios. Eso es lo que se propone, o lo que propone el catolicismo, tener ídolos. Por eso el catolicismo es la idolatría. Pelean tanto por las imágenes, pero la idolatría está impregnada en todo el catolicismo romano. Al decir que la iglesia que es infalible, está haciendo de la iglesia otro Dios. Porque el único infalible en doctrina es Dios. O sea, la doctrina que no tiene falla es la doctrina de Dios, por supuesto. No hay otra. Entonces, el magisterio verdadero, por supuesto que hay un magisterio y hay una tradición. Y esa tradición es la tradición de Dios. Cuando Pablo habla ahí en 2 de Tesalonicenses 2:15, habla de la parádosis, habla de la tradición. O sea, la tradición es la transmisión de doctrina, instrucciones, mandamientos, costumbres, etc. Es la transmisión, es algo que se está transmitiendo. Dios se lo dijo a Pablo y Pablo se los dio a la iglesia o a los tesalonicenses, en este caso, como hablamos en 2:15 de 2 de Tesalonicenses. Entonces hay una tradición verdadera y hay una tradición de hombres o de los ancianos o de filósofos, como dice en vamos a leer las tradiciones que hay. Acá está la tradición de Mateo 7, de Mateo 15, perdón, y de Marcos 7. Dice, vamos a hacer una reseña muy breve aquí. Dice, vamos a leer el versículo 7, dice, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Dice más adelante, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, había una tradición que era la tradición de los ancianos. Entonces Jesús les reprocha, los reprende y les dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea que hay una tradición de Dios y hay una tradición de los hombres. Lo que se hace, la confusión que se hace es que ellos, o el catolicismo en sí, quieren hacer creer que la tradición de ellos es la tradición apostólica, por eso ellos le llaman tradición apostólica, pero no es otra cosa que tradición de hombres. Dice en 2:14, dice, no, era 1:14, dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, es lo que decía el apóstol Pablo. Las tradiciones de mis padres, Jesús habló de la tradición de los ancianos, y en Colosenses 2:8 habla de, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas que son filosofías de los hombres. Pero hay una tradición que es la tradición de Dios. O sea, hay un encargo. Tradición es como encargar, es como pasar de uno a otro. O sea, la palabra de Dios fue confiada a los profetas y a los apóstoles, y esto lo comunicaron a la iglesia. Esa es la verdadera tradición, digamos, la tradición de Dios. Por eso Jesús le dijo a ustedes, por seguir sus tradiciones, la tradición de los ancianos,
anulan el mandamiento de Dios. Y eso es lo que hace el catolicismo romano. Anula el mandamiento de Dios por que dicen ellos, sus tradiciones, que no es otra cosa que idolatría. O sea, ellos la idolatría la disfrazan como las tradiciones de los primeros cristianos. Es algo absolutamente ridículo y falso creer que la iglesia tiene... la tradición está contenida en las escrituras. Por eso se niega la sola escritura. Todo está contenido en las escrituras. La tradición, el magisterio y la palabra de Dios. A la Biblia la escribió Dios. Los hombres fueron instrumentos, secretarios de Dios. Los profetas y los apóstoles escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Pero la escritura la escribió Dios. Es como que yo quiero escribir una carta y le digo a alguien que escriba por mí. ¿Quién escribió? Yo escribí, pero usé un instrumento, un secretario en este caso, pero la carta es mía, yo la escribí. Todo lo que yo dicté, mi secretario copió al pie de la letra, punto y coma, todo lo que yo le dicté. Entonces la carta la escribí yo. Hubo un medio, por supuesto, mi secretario que escribió por mí, pero en sí la escribí yo. Por eso la escritura viene del cielo. ¿Por qué? Porque Dios es del cielo. Jesucristo dijo, yo he venido del cielo. Entonces vamos a hablar de lo que la iglesia no es infalible y puede caer en herejías. Habíamos hablado en 2029, lo habíamos leído, es un versículo muy fuerte, muy potente, es un versículo muy fuerte que dicen que la iglesia puede fallar. Por eso el apóstol Pablo, mientras estaba el apóstol Pablo, la iglesia tenía sana doctrina. Y aún el mismo apóstol Pablo allí en Antioquía, junto con Bernabé, se armó una gran discusión que dio como consecuencia el concilio de Jerusalén allí en Hechos 15. Aún con la presencia del apóstol Pablo y de los apóstoles se levantaban las herejías. En este caso, los de la circuncisión, que decían que tenían que circuncidarse para ser completamente salvos. Es lo que propone el catolicismo, lo que proponen todas las sectas, que es necesario hacer ritos para completar la salvación. El católico ni siquiera está salvo, porque hasta le tienen prohibido a aquel que diga que está salvo, está maldito, según el catolicismo. ¿Por qué? Porque si dicen que están salvos, ¿para qué quieren la religión si están salvos? ¿Para qué trabajar si es millonario? Es como que alguien se gana la fortuna de la mitad del mundo, de las riquezas del mundo. Dice, ¿para qué voy a trabajar si ya soy rico? Es lo mismo con la salvación. Si una persona se entera que por creer en Jesucristo ya está salvo, ¿para qué quiere la religión? No la necesita para nada. La religión la hace un pollito y la tira a la basura. Y eso es lo que es el catolicismo. Por eso ellos niegan la escritura, porque en la escritura por lo mismo, lo dijo el Señor. Escudriñad las escrituras porque en ella da testimonio de mí, que yo soy el Salvador del mundo, o que por medio de la fe en mí van a poder ser salvos. Es como hacerse millonario y después pedirle que trabajen para poder comer al otro día. Eso es lo que propone el catolicismo romano. Que pueden ser, que no están salvos, porque si declaran que están salvos, pierden un miembro o pierden un católico. Si una persona no se entera que es millonaria, usted lo puede ocupar como empleado, lo puede tener de servicio doméstico, pero la persona no se entera que es millonaria. Entonces, a usted no le conviene que la persona se dé cuenta que es millonaria. Ponemos un caso. Es lo que hace el catolicismo con los católicos. Que no se enteren los católicos que por medio de Jesucristo pueden obtener la salvación y no... Claro, la persona conoce a Jesucristo y ya no necesita más la religión. Por eso miles y miles y miles de católicos día a día se van convirtiendo al cristianismo y van dejando el catolicismo porque el catolicismo no les sirve para nada. Es la religión muerta y vacía, o sea, ellos quieren salvar a la gente. Por supuesto que todo es mentira, ellos saben que es mentira, que a través de los ritos se puede salvar una persona. Todo es idolatría, todo es idolatría. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno
Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, en este caso, como habíamos hablado en el otro video, el apóstol Pablo a veces produce la ausencia del apóstol Pablo, porque dice que él se iba a ir y van a venir los lobos rapaces para despedazar al rebaño. Él dice que él por 3 años, como dice acá, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo en 3 años le había dado todo el consejo de Dios, pero aún así, con una enseñanza apostólica, los discípulos se podían desviar yéndose tras los lobos rapaces. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la iglesia es falible, que la iglesia puede fallar, la iglesia se puede equivocar, la iglesia puede caer en herejía, la iglesia se puede desviar, entonces es falso. Porque dice el catolicismo que la iglesia es infalible, porque para que crean su doctrina satánica, o sea, creer en ídolos. O sea, todo lo que propone el catolicismo, arrancando desde esta doctrina o dogma que dice que la iglesia es infalible o que los papas son infalibles, es una locura total. Una persona que piensa un poquito se va a dar cuenta que los hombres no son infalibles. Pero ellos, bueno, la adornan y dicen, bueno, cuando el papa se sienta en la silla, como habíamos visto allí en Hechos 12, que lo habíamos dejado, Hechos 12, que dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, cuando los gobernadores se sentaban, hablaban es cátedra, o sea, hablaban desde la silla, se llama. Eso es lo que decían los emperadores romanos o los gobernadores romanos, hablaban es cátedra. ¿Qué significa es cátedra? Significa hablar desde la silla o hablar con autoridad vestido de sus ropas reales. Es exactamente lo que hacen los papas, exactamente lo mismo. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, es voz de Dios y no de hombre. Al decir que era voz de Dios y no de hombre, era la pura idolatría, porque un hombre es falible y un hombre se equivoca. Entonces dice que el pueblo aclamaba, o sea, gritaba. La palabra que se usa para aclamar significa epifoneo, o sea, epifoneo significa llamar a algo, dar voces, gritar, exclamar, aclamar, clamar. O sea, se estaba gritando voz de Dios y no de hombre. Es lo mismo que propone el catolicismo romano, que la voz, porque si una persona se considera que por un segundo pueda hablar infaliblemente en el sentido de ser la voz de Dios y no la de un hombre, eso es idolatría. Porque ninguna criatura puede ocupar el lugar de Dios ni siquiera por un segundo, ni por una milésima de segundo. Y en este caso, allí Herodes fue considerado un dios durante el momento en que él habló, porque dice, cuando él les arengó, él les habló, él les pronunció un discurso, dice que la gente empezó a gritar y a decir voz de Dios y no de hombre. Es lo mismo que dice el catolicismo con los papas, voz de Dios y no de hombre. O sea, se sientan igual que los emperadores. Es cátedra, repetimos, la palabra es cátedra significa en la silla, al estar en esa silla significa que están con toda la autoridad y eran considerados dioses, semidioses o divinos. Y eso es lo que son considerados el magisterio romano, como infalibles y como una católica una vez me dijo que eran los que tienen el Espíritu Santo, que ellos tienen el Espíritu Santo. Nada más alejado de la verdad. Un idólatra no tiene el Espíritu Santo. El que no ha creído en Cristo no tiene el Espíritu Santo. Si tuviera el Espíritu Santo saldría corriendo del catolicismo. Pero bueno, es la ceguera que hay. Es la ceguera que hay. El punto es que esta gente, el pueblo, los considera divinos o semidivinos. Como me decía esta señora que ellos son, claro, me daba a entender que ellos eran superiores, como de una raza superior, como que eran divinos, semidioses y tenían la palabra de Dios. Eso es lo que cree el catolicismo, que su magisterio es algo divino, como dice acá la palabra, y el pueblo clamaba gritando voz de Dios y no de hombre.
Entonces, esta voz de Dios y no de hombre, podemos, podemos ver en diferentes traducciones. Por ejemplo, la Biblia Católica Latinoamericana, que es la que generalmente usa el catolicismo, dice: entonces el pueblo empezó a clamar, esta es la voz de Dios y no de un hombre. Y eso es lo que cree el catolicismo romano cuando hablan sus papas, o cuando habla es cátedra, o cuando habla su magisterio, o todos sus dogmas, o todo su catecismo, o todo lo que dice la Iglesia Católica. Por eso el señor Alarcón dice que la Iglesia católica es infalible, y su doctrina está llena de herejías, llenas de gusanos y de muerte. Y él dice que es algo sano, que es algo bueno, que la gente puede comer, que se puede alimentar. O sea, lo que ofrece el señor Alarcón, la ciencia y todos los católicos que propagan estas mentiras, es un plato de gusano, como dice allí en la palabra, que después que Herodes no le dio la gloria a Dios, porque negar las escrituras es no darle la gloria a Dios, y es considerar a los hombres como dioses, semidioses o otros dioses. Por eso es la idolatría. Por eso el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si yo considero a un hombre que tiene, o es, como dice acá, esta es la voz de Dios, la misma Biblia Católica Latinoamericana dice: esta es la voz de Dios y no la de un hombre. Al decir eso, divinizan al hombre. Es lo mismo cuando dice María, Madre de Dios. ¿Qué hacen con María? La divinizan. Al decir que es madre, pero de Dios. Al decir que es de Dios, es algo divino. La están divinizando. Si a usted le dice usted es Padre de Dios o Madre de Dios, para poner así, para que lo podamos entender, a usted lo están divinizando, porque lo están haciendo al nivel de Dios. Porque si usted puede ser Madre de Dios o Padre de Dios, como se puede decir para entenderlo, a usted lo están divinizando, lo están haciendo un Dios, otro Dios, un semidios. Es la deidificación que tiene el catolicismo, que eso no es igual que los mormones, que deidifican a la criatura. Entonces, otra versión, la Serafín de Aucejo, 1975, dice: el pueblo clamaba voz de un dios y no de un hombre. O sea que ellos veían en Herodes un dios. Y eso es lo que ve el catolicismo romano en su magisterio, o ve a su iglesia como un dios. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia tiene la capacidad de salvar y que tiene la sana doctrina, que no pueden fallar, que ellos no se pueden equivocar. Toda su doctrina es un verdadero desastre, pero ellos dicen que no, que es la doctrina correcta. O sea, cuando uno quiere ser idólatra, realmente puede ser idólatra, no lo frena ni Dios, ni el diablo, ni nadie. Me hace recordar mucho cuando se cuenta una historia de que hubo un gran incendio, ya lo conté creo en un video, que hubo un gran incendio, entonces todos los animales corrían y los bomberos trataban de rescatar a los animalitos. Y había un pequeño Bambi, ¿no?, que corría y bueno, y se quería ir directo al fuego. Entonces va un bombero, un rescatista, y lo rescata al Bambi y lo saca del fuego y lo lleva a salvo. Pero el Bambi empieza a patalear y se escapa del bombero y se va otra vez al fuego. Quizá en su instinto animal sería donde estaba su hogar, donde pasó sus mejores momentos, etc. Pero se va hacia el fuego, vuelve al fuego. Y con esto quiero decir que cuando uno quiere ir a un lugar, va a ir. Digamos, si uno quiere ser idólatra, va a ser idólatra. Por más que le digan: vas al infierno, te vas a perder para siempre, la persona está empeñada en perderse para siempre. No toma conciencia de las dimensiones eternas que tiene todo el asunto de creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la traducción lenguaje actual, dice: entonces la gente empezó a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un dios. Entonces todos tenemos la figura de que así se ve a los papas y de que así se ve el magisterio romano y las tradiciones católicas romanas. Se las ve como dioses, o sea, los antiguos, los padres que dicen ellos,
toda esta gente que no se sabe ni siquiera que existió, porque la historia la escriben los poderosos, o sea, los que pierden nunca van a escribir nada. Por eso dice que no hay testimonio de la iglesia verdadera. Históricamente no hay testimonio de la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque ha sido todo destruido y quedaron todos los herejes, los filósofos, los paganos. Todos estos que dicen que son padres de la iglesia son todos paganos, son todos filósofos que dijeron, bueno, ellos preguntan, ¿qué creían los primeros cristianos? A mí no me interesa lo que creían los primeros cristianos, a mí me interesa lo que enseñaba Pablo. Es como ir a un curso de historia, geografía, matemática o lo que sea, y está el profesor, está el maestro enseñando, y a mí me dicen, vos te tenés que preocupar por lo que creen tus compañeros que están con vos allí en el aula o en el salón. A mí no me importa lo que ellos piensan, lo que ellos crean. Yo voy y presto atención a lo que dice el maestro, lo que dice el profesor, lo que extrae del libro y me explica. Porque a todos los maestros, a todos los profesores les dan un manual, un libro para que él explique a los alumnos, una escritura. Nosotros tenemos las escrituras, tenemos el manual y tenemos el maestro. El maestro, por supuesto, por excelencia es el Espíritu Santo, pero eso no es... El Espíritu Santo me puede enseñar a mí y me enseña, de hecho, la palabra, o sea, me ilumina el entendimiento y el corazón, pero no es garantía, digamos. Mi palabra no es garantía. Lo que es garantía es la palabra del maestro, del profesor, que me enseña a mí. Eso sí tiene la garantía, porque él está constituido para ser maestro, profesor, enseñador, pastor, etc. Él está constituido, y el que está constituido en la palabra son los profetas, los apóstoles, y en nuestro caso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es nuestro maestro. Él es el que nos enseña la sana doctrina y el que tiene la sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? ¿No? Las preguntas ridículas que siempre hace el Señor Alarcón, ¿no? Dice, ¿qué creían los primeros cristianos? Es una tontería tan grande. Es como decir, ¿qué pensaban mis compañeros si yo me recibo de doctor? Dice, ¿pero qué pensaban tus compañeros que estudiaron con vos medicina? Pero, a mí, ¿qué me importa? Digamos, en el buen sentido, o sea, puedo tener una charla con ellos, pero a mí lo que me importa es lo que me enseña el académico, el profesor, el maestro. Ese es el que me importa. A mí, mis compañeros pueden pensar lo que quieran. A mí lo que me interesa es lo que dice el libro y lo que me enseña el maestro. O sea, desvían la atención porque no tiene ningún valor. Aparte, como dijimos, todo el testimonio de los primeros cristianos, que no es otra cosa que lo que enseñaba a Pablo. Ellos tenían el testimonio de los apóstoles, por eso los mataban, para extirpar la sana doctrina. Pero quedaron las escrituras y quedó el apóstol Pablo en las escrituras, quedaron los profetas, quedaron todos los escritos sagrados, los cuales nosotros nos atenemos rigurosamente para conocer y tener el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es todo. Entonces ellos, al considerar a los hombres como divinos, como dioses, como semidioses, o ser la voz de Dios, porque ellos creen que el Papa o el Magisterio o la tradición o el catecismo es la voz de Dios. Y esa es la mentira. Dios habló, se la comunicó a los profetas inspirados por el Espíritu Santo escribieron, luego vino Jesucristo, le habló a los apóstoles, los constituyó, porque acá lo más importante es la constitución, como hablamos al principio. Una persona, si no es ordenado como policía, no puede meter nadie en la cárcel ni tiene ninguna autoridad para nada, ni para dirigir el tránsito. Pero un policía ordenado se puede parar en una esquina con un silbato y puede frenar el tránsito. ¿Por qué? Porque es un policía, está ordenado, está respaldado por el gobierno, por la nación. Y en este caso es lo mismo. O sea, los profetas y los apóstoles son ordenados. Al ser ordenados, ellos con el silbato pueden frenar el tránsito. El punto que ellos murieron, y al morir quedaron sus escritos. Y por eso es la máxima autoridad la palabra de Dios, las escrituras. ¿Por qué? Porque inspiró la máxima autoridad. Ellos eran hombres, eran falibles,
Pero al escribir la inspiración de Dios, esa escritura es infalible. Es muy simple, es muy sencillo. Pero como el idólatra quiere seguir siendo idólatra y se quiere condenar, niega la escritura. O sea, en el sentido la niega como única autoridad. Ellos dicen, bueno, al igual que Satanás dijo, está bien, vos sos Dios. Jesucristo, vos sos Dios. Pero no sos el único Dios. Yo también soy Dios. Yo también soy divino. Es lo mismo que hacen como pasó aquí, que dice, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Otra traducción, por ejemplo, la Kadash israelita mesiánica, dice, el pueblo empezó a gritar, esta es la voz de Elohim y no la de un hombre. O sea, estaban diciendo que era la misma voz de Dios, la voz de Herodes. Es lo mismo que hace el catolicismo. Yo he escuchado que han dicho que yo escuchando al Papa escucho a Dios, dice. Y esto se ha contaminado y ha contaminado a la iglesia también cristiana, donde dice, bueno, habla el pastor o está Dios hablando. Dios habla por medio de las escrituras, o sea, el pastor se puede equivocar. Por eso hay tantos errores, tantas locuras que se hacen, porque se dice que la voz del pastor, la voz del líder, la voz del maestro es la voz de Dios. Por supuesto, él habla en el nombre de Dios, pero está sujeto a equivocarse. Entonces, por eso todo tiene que filtrarse por medio de las escrituras. Porque si yo considero que un hombre es la voz de Dios, estoy cayendo también en una idolatría, porque Dios tiene una sola voz, digamos. Él habla y punto, se acabó. No hay otra no hay, ¿cómo se puede decir? Un representante. El único es el Espíritu Santo. Si uno escucha al Espíritu Santo, sí es la voz de Dios. Pero uno escucha a un hombre, es la voz de un hombre que interpreta, gracias a la explicación del apóstol Pablo, la sana doctrina. Pero por eso tengo que pasar todo por las escrituras como lo hicieron los bereanos, que pasaban escuchando a Pablo. Dice que fueron en las escrituras para constatar que todas las cosas que decían Pablo eran así, como dicen 7:11 de Hechos, 17:11 de Hechos. Entonces, considerar a un hombre que tiene la voz de Dios se puede decir que es una herejía, es algo falso, es algo diabólico, porque si yo considero que ese hombre es la voz de Dios, estoy fallando y me estoy perjudicando a mí mismo. No solamente que estoy cayendo en una idolatría, sino que estoy propenso, mejor dicho, a caer en mentiras. Porque ese hombre no es la voz de Dios, transmite el mensaje de Dios, pero no es la voz de Dios. O sea, no es la encarnación de Dios hablando. Es un hombre, como puedo ser yo, un hombre que está predicando la palabra de Dios, pero tiene que estar todo constatado, respaldado, apoyado. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros nos apoyamos en la verdad. O sea, eso es la escritura. Apoyarse absolutamente en las escrituras, en la palabra. Eso es la escritura. Pero ¿qué pasa? El catolicismo romano dice que, como dijo el diablo, está bien, vos sos infalible, palabra de Dios, pero no sos el único infalible. Nosotros, la Iglesia Católica Romana, también somos infalibles. La Iglesia de Cristo son los alumnos, son los discípulos. Hay un magisterio, pero ese magisterio está en las Escrituras. O sea, por supuesto que hay un magisterio viviente, hay pastores, evangelistas y maestros que, como dice en 2:2 de Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos está en carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, pero toda la fuente, lo que has oído de mí, dijo Timoteo, lo que has oído de mí, no lo que oíste del Papa Francisco, de Juan Pablo II, de todos los papas idólatras, no, lo que has oído de mí. No lo que has oído del catolicismo romano, porque el catolicismo romano está lleno de idolatría, lleno de muerte. No, lo que has oído de mí, dijo el apóstol Pablo. Y Pablo nunca habló del catolicismo romano. Jamás habló del catolicismo romano. Él mismo dijo, si alguien nos anuncia otro evangelio diferente, al que yo les anuncie, sea anatema. O lo que le hemos anunciado sea anatema, aun sea un ángel venido del cielo.
Aún un ángel dijo. Y aquí decían que Herodes no era la voz de un hombre, sino que era la misma voz de Dios la que estaba hablando. Y dice que Herodes no le dio la gloria a Dios. O sea, cuando el catolicismo romano no le da la gloria a Dios, dice que los papas, sea lo que sea, ellos dicen que se sientan es cátedra, puede ser una vez, dos veces, pero con que un papa un segundo esté diciendo que habla con la voz de Dios, o es infalible lo que está hablando, ya es idolatría. Y ya hay una mancha, ya hay corruptibilidad, o es corruptible, o se ha corrompido. Cuando se le hacían ahí la discusión con el señor Alarcón, dice, bueno, puede haber un hereje, dice, pero es un individuo, dice el señor Alarcón, ridículamente. Pero con que haya uno ya es corruptible. El único que no es corruptible es Dios. Dios no tiene mancha, no tiene fisura, no tiene arruga, no tiene nada. Por eso Él es infalible. No es igual a nosotros los hombres. Por eso en la iglesia había herejes. Hay herejes y habrá herejes en la iglesia. Por eso es corruptible la iglesia. La iglesia se puede corromper. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Si alguno os anuncia otro evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, sea anatema. O sea, tienen que expulsarlo, tienen que sacar a ese virus, a esa manzana podrida del cajón. La tienen que sacar fuera porque va a podrir todo el cajón. Entonces, ¿qué significa eso? Que es corruptible, que es falible, que puede fallar, que puede errar, que puede pecar, que puede hundir a toda una sociedad. ¿Cuántos lugares donde hay malos testimonios? Ciudades enteras se han renegado de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es falible, tiende a corromperse. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Cuando yo me vaya vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y aún sí arrastrarán a los discípulos. Algunos de los discípulos hasta se harían adeptos a los lobos rapaces. Está hablando de discípulos el apóstol Pablo, no está hablando de cualquiera, de un mundano, está hablando de discípulos. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Que la iglesia se puede corromper. En ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia es la verdad y que es infalible. Eso es un invento de Roma y eso es idolatría. Si yo creo que la iglesia es infalible, me estoy cayendo en una idolatría, teniendo otro Dios. Porque si yo creo a la palabra, pero también creo a lo que dice la iglesia, digamos, o creo que la iglesia es infalible, o sea, todo lo que dice la iglesia tiene que ser pasado por las escrituras. Puede ser el más encumbrado de los hombres, el más santo, pero tiene que pasar por la escritura, su doctrina. He leído testimonios de hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que terminaron su vida desviándose. Terminaron su vida cayendo en herejías. Uno de los grandes que pasó así en la calle Azusa, que hubo un gran avivamiento, que se llama el avivamiento de Azusa, pentecostal, eran hombres de tremenda oración, de tremendo sacrificio. Yo he leído sus libros, sus biografías, sus testimonios, y eran hombres tremendos de abnegados, oraban permanentemente, ayudaban a la gente, por supuesto en una ignorancia, por supuesto, pero bueno, ellos hacían todo lo que de su corazón, derramaban su vida. Y terminaron, Barleman, por ejemplo, terminó siendo unicitario, negando la Trinidad, y eran hombres tremendamente de Dios, y sin embargo terminaron cayendo en cosas, en doctrinas falsas. Entonces, siempre, por eso es la sola escritura. La sola escritura es lo que me da la garantía y la seguridad a mí de ir por el buen camino, digamos. O sea, no vamos a perder la salvación como hijos de Dios. El que ha creído en Cristo ha sido perdonado de sus pecados una vez y para siempre y no pierde más la salvación, porque esa limpieza, esa justificación, esa santificación, ese lavamiento, como dice en Corintios 6:11, eso no se pierde más porque es eterno, porque dice el Señor que el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, ha recibido la vida eterna. Y una vida eterna es una vida que no se extingue, que no se oxida, que no se deteriora, no se pierde. Esa vida que Dios nos ha dado es una vida eterna, por eso es vida eterna, pero es la única manera de tener esa vida eterna es creyendo en Jesucristo, no en dogmas, en ritos o en ceremonias
o en aguas, o en fuegos que no se saben dónde están, ni en rosario, ni en curas, ni en hostias. Eso no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. La harina no tiene ningún poder para limpiar pecados. El agua no tiene ningún poder para limpiar pecados. Ese fuego del purgatorio que ellos dicen que está después de la muerte no tiene ningún poder porque no existe. Van a buscar ese fuego y no está. Y van a decir los católicos, me quiero quemar, me quiero quemar. Y resulta que no hay nada. Me quiero quemar mis pecados. El otro día el señor Alarcón dijo una barbaridad. Dijo que todos los católicos están, cuando mueren están salvos. O sea, que mientras están vivos están condenados y cuando mueren están salvos. Y que todos los que van al purgatorio están salvados. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Si una persona está salvada, ¿para qué va a ir al purgatorio? ¿Por qué? Porque un salvado es un hijo. ¿Para qué va al purgatorio? Es como tener un hijo y empezar es fuerte la imagen, pero a quemarlo. ¿Para qué lo va a quemar si ya es su hijo? Ya está listo, ya es su hijo. Que disfrute su vida como hijo. O sea, son no piensan lo que dice, no piensa el señor Alarcón lo que dice. Que una persona que va al purgatorio tiene la salvación asegurada. No es que pagando misas la persona va a salir de ese lugar. Y como se decía, mire si toda la familia se hace protestante, como dice, ¿no? O se hace cristiana, o creen en Jesucristo y abandonan el catolicismo romano, no van más a misa, abandonan todos los ritos diabólicos que tiene el catolicismo y se hacen cristianos. Ese que se fue al purgatorio, ¿quién lo saca de ahí? O sea, son las locuras del catolicismo. Por eso el catolicismo propone que los hombres pueden ser dioses o semidioses o el magisterio, su magisterio es infalible. Entonces, dice, la Biblia israelita Nazarena 2011 dice, y el pueblo aclamaba, diciendo, es la voz de una deidad y no la de un hombre. Estamos diciendo que es todo lo que ve el catolicismo en su magisterio. Eso es lo que ve el catolicismo en su magisterio, una deidad. Una deidad. Yo he hablado con muchos católicos y me han dicho prácticamente todo lo mismo. Yo le creo al cura, yo le creo al papa, yo le creo porque yo les he ofrecido la palabra, le digo, lea la Biblia, les explico el Evangelio, lea la Biblia. Dice, no, yo no tengo Biblia, no leo. Te doy una, léela. Y me la han devuelto a la Biblia. Me han dicho, no, yo prefiero creerle al cura, creerle al papa, creerle al magisterio, creerle al Alarcón, creerle a Plasencia. ¿Por qué? Porque le han enseñado a ser idólatras, le han enseñado que los hombres pueden ser la voz de Dios. No, los hombres no son la voz de Dios. Los hombres transmiten la palabra de Dios, como en el caso de los profetas, los apóstoles, y después la transcribieron a la escritura, la pasaron a la escritura, la pasaron a escritos, que es el documento que nosotros tenemos para conocer al Hijo de Dios. No, ningún hombre tiene la voz de Dios. Eso es lo que hacían con los emperadores romanos, que decían que tenían la voz de Dios. Dice, la Reina Valera contemporánea, dice, el pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaba a grandes gritos. Queremos voz de Dios y no voz de hombre. Esto es todo lo que dice en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 12, versículo 22. Otra traducción dice la nueva Biblia, española 1975, dice, la plebe aclamaba palabras de Dios y no de hombre. Palabra de Dios y no de hombre. Cuando nosotros decimos, o a veces se dice en la cristiandad o en la iglesia cristiana, se dice, Dios me habló, pero siempre se tiene que, está bien, si Dios nos habla a través de un pastor, a través de un maestro, a través de un evangelista, Dios nos habla. Pero no es la voz de Dios, porque en todos esos matices el hombre puede tener sus equivocaciones. Nosotros tenemos que ver y prestar atención lo que está escrito y que no se sale de lo escrito. Lo bueno es cuando un hombre de Dios estudia la palabra, lee la palabra, analiza los textos y da una interpretación responsable y correcta de los versos, de los textos,
y una interpretación acertada, con excelencia, de la sana doctrina que enseñó el apóstol Pablo, porque todos tomamos de las enseñanzas del apóstol Pablo. Él es el maestro, el apóstol Pablo, y todos aprendemos de él. Todos aprendemos de él. Los pastores, yo considero los pastores, evangelistas y maestros de la palabra, es algo simbólico de lo que es el magisterio del apóstol Pablo, porque nosotros todos vivimos o somos de la escuela del apóstol Pablo o la escuela apostólica. O sea, el catolicismo romano dice que ellos son apostólicos. Si fueran apostólicos no serían católicos, porque los apóstoles nunca enseñaron las herejías que enseña el catolicismo. Ellos dicen que son apostólicos porque hay una sucesión apostólica la cual no existe. ¿Por qué? Porque esos apóstoles que dicen ellos que son los papas no fueron ordenados. Al no ser ordenados no tienen ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque el que ordenaba no está, se fue. Hace 2000 años está sentado en el trono a la diestra del Padre, el que ordenaba apóstoles. Porque dice que él mismo constituyó apóstoles a otros profetas, a otros pastores y a otros evangelistas, pastores y maestros, como dice en 4:11. El que ordenaba se fue, ya no hay más ordenación. Es como una fábrica, que viene el dueño de la fábrica y dice, bueno, vos vas a ser jefe de esta sección, vos vas a ser jefe de esta sección, etcétera, etcétera. Se va el dueño y punto. No hay más ordenación. O sea que ese que fue nombrado jefe no puede ordenar otros jefes. Puede decir, vos me podés ayudar, pero no hay una orden. O sea, estamos hablando de ordenación de algo legal, una legalidad. Y los papas no han sido nunca ordenados. No hay una asociación, no existe un verso donde Pedro le haya dicho, aparte Pedro, cuando él dice allí en su carta, en la segunda carta de Pedro, él dice que él se iba a morir y que decía que espere que recuerden lo que él les había hablado. O sea, ellos eran privilegiados de haber escuchado al mismo apóstol Pedro y pudieron escuchar una voz con autoridad que él había escuchado al mismo Dios, y él tenía una autoridad apostólica. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, si yo me equivoco, declárenme anatema. Si yo enseño otra cosa distinta a lo que ya está enseñado, porque esto sí fue inspirado, lo dijo el mismo apóstol Pablo, declárenme anatema, échenme de la iglesia, lo dijo Pablo. O sea que el hombre se puede equivocar, pero lo que está en la Escritura, lo dijo Pablo, ese es el canon. Los apóstoles determinaron el canon. Juan determinó el canon allí en 20, 30, 31. Él dijo, lo que se escribió es para que ustedes crean, punto. Eso es todo, no se necesita más nada. Los mismos apóstoles cerraron el canon. Pedro también. Yo me voy a morir, aténganse a las Escrituras. O sea, le pusieron un límite. No hay más Escritura. Aparte de nosotros no hay más Escritura, lo dijo Pedro. No hay sucesión papal. Porque el que ordenaba está en el cielo. Tendría que volver a la tierra y ordenar a los papas, uno por uno. Y Cristo estaría entre nosotros todavía porque estaría ordenando papas. Por eso es la locura del catolicismo romano que aquí se plasma en las Escrituras, que dice, por ejemplo, en la Nácar Colunga, dice, y el pueblo comenzó a gritar, palabra de Dios y no de hombre. O sea que estaban considerando a Nerón un dios o a Dios mismo. Dice la palabra, la versión hispanoamericana dice, la plebe gritó exaltada. No es un hombre, sino un Dios el que habla. Estamos viendo cómo el catolicismo ve su magisterio. ¿Por qué? Porque Herodes se sentó como se sientan los papas. Se sentó, es cátedra. O sea, es cátedra significa sentado en la silla. O cuando ellos se sentaban en la silla estaban vestidos de sus ropas reales y lo que hablaban ellos era es cátedra, con toda la autoridad, y era una palabra que la consideraban divina. Por eso ellos no se podían equivocar, porque estaba hablando un Dios. Dice, el pueblo gritaba, dice la palabra de Dios para todos, dice, el pueblo gritaba,
El que habla es un Dios, no un ser humano. Es lo que piensa el catolicismo romano. En la intimidad, no lo van a decir quizá abiertamente, pero hay, en su foro más íntimo ellos creen que son dioses, los papas, su magisterio, porque si consideran a su magisterio infalible, lo están considerando un dios, porque ¿qué otro que un dios es infalible? Porque los hombres todos nos equivocamos, desde el primero al último. Se equivocó Adán, se equivocó Eva, rayaba, digamos, se puede decir la perfección, porque eran los primeros. No, eran inocentes, puros, y pecaron. Pecó Luzbel, que era un ángel, que era el sello de la perfección. Todos pecan, menos Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas, somos creación. Y ellos, al considerar a la creación, a un magisterio de hombres infalible, lo están convirtiendo en otro Dios. Por eso es la idolatría. Por eso el Señor dijo, no tendrás otros dioses. Y al considerar a la iglesia infalible, está teniendo otros dioses. El catolicismo romano, otro Dios. Ellos tienen muchos otros dioses, ya lo dije. Un día vamos a hacer un video de los dioses del catolicismo. El bautismo, purgatorio, los curas, la iglesia romana, por supuesto, la hostia. Son todos dioses que tienen ellos, por eso son politeístas. O sea, los romanos eran politeístas. Todo lo que es esas civilizaciones eran politeístas. Tenían muchos dioses, muchos medios, muchos sacramentos, muchos ritos para llegar a una deidad superior. O a una deidad, o la deidad ya de por sí es superior. Entonces, dice Palabra de Dios para Todos, ya lo leímos, Biblia castellano antiguo del Nuevo Testamento, dice, al terminar de hablar Herodes, el pueblo allí congregado lo aclamó con grandes gritos, Dios ha hablado, no un hombre. Dios ha hablado, no un hombre. Yo he escuchado católicos que han dicho, cuando habla el Papa, habla Dios. Me da pena escuchar que una persona diga que un hombre, cuando habla un hombre, habla Dios. El único que se le podía decir eso a Jesucristo. Y el pueblo entero gritaba, la pellita del Nuevo Testamento dice, diciendo, estas son palabras de Dios y no de hombres. Lo que nosotros podemos considerar como palabra de Dios es lo que ha sido inspirado. O sea, Pablo, Pedro, los apóstoles, todos los que escribieron con sus manos o por algún secretario, escribieron la palabra de Dios, eran falibles. Lo que es infalible es la inspiración, o sea, la palabra de Dios. Si Dios lo habló y Dios lo dijo, significa que es infalible. Los hombres somos todos falibles. Ellos ponen el argumento que, pero Pablo era falible. Por supuesto, Pablo era falible, Pedro era falible, lo dijo el mismo Pablo. Si yo fallo, échenme de la iglesia, lo dijo el mismo Pablo. Lo que he escrito, eso es lo inspirado, no hay más nada. Lo que dijo el apóstol Pablo. Dice el libro del pueblo de Dios, que también es católico, dice, el pueblo comenzó a gritar, es un Dios el que habla, no un hombre. Es un Dios el que habla, no un hombre. Entonces, ¿cuál es el punto? Que se considera a los hombres como dioses. Y esa es la idolatría. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted considera y tiene a la iglesia como salvadora o como un magisterio divino que no se equivoca, usted están enseñando a ser idólatra. No puede llegar al conocimiento del Hijo de Dios por medio de las Escrituras. Usted va a conocer a Dios por medio de las Escrituras, no tiene otro medio. Por supuesto que hay maestros, hay pastores, hay evangelistas que enseñan la palabra de Dios y muy buenos maestros, excelentes maestros de la palabra de Dios. Y siempre tiene que estar constatado por las Escrituras. O sea, el maestro siempre lo va a llevar a estudiar el texto, no lo va a llevar a sus hipótesis, digamos. Puede haber hipótesis, puede haber, pero siempre están sujetas a la palabra de Dios. O sea, que tiene que haber una deducción, tiene que haber una conclusión, porque no todo está explícitamente en la palabra de Dios.
sea, yo tengo que estudiar la palabra de Dios para llegar a ciertas deducciones y terminar en buenas conclusiones y conclusiones acertadas, que a las mismas conclusiones de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo enseñó la verdad. Él dijo, yo soy un maestro creíble y confiable, dice allí, le dice a Timoteo. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Yo fui constituido, yo fui nombrado, yo soy autoridad. Yo estoy investido con la autoridad apostólica y tengo la verdad. ¿Por qué? Porque me la habló directamente Dios a mí, lo dice el apóstol Pablo. Entonces él explica la doctrina y todos bebemos de esa fuente, todos tomamos de esa fuente. No hay otra fuente, digamos. Esto es la Escritura, por supuesto. Estamos diciendo, para tener una sana doctrina, el apóstol Pablo fue constituido. Es como que usted va a un salón y le dan un maestro. Usted va a una escuela, a un instituto, una academia, a estudiar, a una universidad. Usted se sienta, hay compañeros, compañeras, y el colegio, el instituto, la academia le pone un maestro a usted. Y ese maestro le enseña. ¿Qué tiene que hacer usted? Aprender de ese maestro. No como decía el señor Alarcón. El señor Alarcón sería como alguien que se sienta en el fondo y empieza a tirar hacer avioncito, tirar avioncito, hablar con uno, hablar con otro, a ver qué piensas vos, qué piensas vos. Eso es lo que quiere hacer, un desorden. Lo que hace el señor Alarcón es un desorden. Trata de confundir, porque dice, ¿qué pensaban los primeros cristianos? A mí qué me importa, es como que el profesor está dando la clase y me dice, pero vos qué pensáis, y te están molestando. A mí no me importa lo que dicen los primeros cristianos, que en realidad ellos no son los primeros cristianos, esos son son los paganos, digamos, no son los primeros cristianos. Los primeros cristianos los mataban, los primeros cristianos estaban en los estómagos de los leones. No hay testimonio de los primeros cristianos históricamente hablando. Si hay un testimonio en las Escrituras, que es lo que hablan las Escrituras, por eso ellos no quieren ir a las Escrituras. Porque en las Escrituras está el testimonio, ahí sí que está el testimonio de los primeros cristianos. Pero hay un testimonio apostólico, que es ahí donde ve que los que dan cátedra, los que enseñan, son los apóstoles. La iglesia, nosotros somos discípulos. La iglesia no es maestra, la iglesia es discípula. La iglesia es la que aprende. La iglesia es la comunidad de los salvados, de los justificados, de los santificados, de los lavados. Esa es la iglesia. Después sí hay un magisterio, y ese magisterio, en nuestro caso, como gentiles, está comandado por el apóstol Pablo. A él tenemos que escucharlo. ¿Por qué? Porque fue constituido por Jesucristo. Fue constituido por Jesucristo. Jesucristo lo constituyó como maestro. Cristo habló, porque dice, bueno, tenés que obedecer a Cristo. Lo que pasa es que Cristo vino a salvar al mundo. Él fue a un pueblo, a su pueblo, y él habló bajo la ley, y habló y profundizó la ley, mostrando que ningún hombre puede cumplir la ley, sino que la ley la puede cumplir él solo, que la ley la cumplió él. Por eso allí en el Sermón del Monte, 5 al 7 de Mateo, él profundizó la ley. Algunos dicen que pueden cumplir el Sermón del Monte. No se puede cumplir. Algunos no pueden cumplir los 10 mandamientos, van a poder cumplir el Sermón del Monte, que es la profundización de los 10 mandamientos. Porque ya de por sí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el catolicismo está lleno de dioses ajenos, ya el primero o segundo mandamiento ya no lo pueden cumplir. ¿Qué queda del resto? Tienen ídolos. Pasa que le enseñan mal. No le enseñan lo que es la idolatría. Yo veo que la idolatría es atribuirle a algo, a alguien, visible o invisible, en los atributos de Dios, manifestando toda esa imaginación que tiene de Dios, el idólatra, en imágenes. ¿Por qué? Porque le hacen creer que existe un purgatorio, entonces ellos se imaginan que hay un fuego, que ellos mueren, que van a ese lugar, se queman, los parientes hacen misas por ellos,
los sacan. Dice que los curas dicen, nosotros, hay un cura muy ridículo que es como que se llama Jorge no sé cuánto, un viejito que no sé si vivirá todavía. Dice, nosotros podemos sacar una persona por día del purgatorio. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Qué hace el católico? Un idólatra. ¿Quién puede sacar de la condenación a alguien si no es solamente Dios? O sea, no es solamente que le enseñan a creer en Dios, sino le enseñan a ser pequeños dioses. Todo eso es idolatría. Todo lo que son otros dioses es idolatría. Si usted tiene la capacidad de sacar a alguien del purgatorio por medio de misas o lo que sea, usted sería otro dios. Eso lo puede hacer Dios solamente. Entonces, está todo plagado por idolatría. Todo mentira. Entonces le enseñan que existe un purgatorio, existe un fuego. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Por qué? Porque primero que le está atribuyendo al fuego de quemar un pecado, y eso lo puede hacer Dios nomás. Quemar un pecado. Por eso Juan el Bautista dijo, el que viene tras mí es mucho más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, dándole a entender que cuando nosotros creamos en Jesucristo va a venir un fuego que va a quemar todo pecado y nos va a purificar. O sea, un fuego purificador. Algo que nos va a purificar el alma. Y nos va a dar de salvación. Entonces ese fuego, dicen que está después de la muerte, no, ese fuego purificador o purgatorio está el día que nosotros creemos, ese día cuando nosotros creemos, y es un fuego que no sufrimos, no es como el del purgatorio de los católicos que dice que van a estar a los gritos pelados unos cuantos miles de años hasta que los familiares se acuerden, y si los familiares se hacen protestantes no pueden salir más porque se olvidaron del pariente muerto. Porque ya no pueden hacer nada por la persona. Entonces, ¿qué significa no te harás imagen? Significa que usted, si usted se imagina que existe un purgatorio, usted se está haciendo una imagen de otro Dios. ¿Por qué? Porque ese fuego tiene la capacidad de quemar pecados. Y eso lo puede hacer Dios solamente. Y si hay un fuego que tiene la capacidad de quemar pecados, sería otro Dios. Entonces, ¿el purgatorio qué es? Otro Dios. Entonces, todo eso es el magisterio romano, y que en este caso, como leímos acá, que el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Y en el versículo que sigue dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cuando pone el pero, está haciendo una contraposición entre la palabra de Dios o el magisterio de Dios y el magisterio de los hombres. Este señor Herodes, este gobernador romano, representa lo que es el magisterio católico, apostólico y romano. ¿Por qué? Porque es la voz de un hombre que dicen que es la voz de Dios. O sea, al considerar que el magisterio es infalible, están considerando que el magisterio romano es la voz de Dios. Hay un magisterio que es el que está en las Escrituras, o sea que dice, pero la palabra del Señor. Una cosa es la palabra de los hombres y otra es la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? La que ha sido inspirada por Dios a los apóstoles y que luego quedaron en las Escrituras. Esa es la palabra de Dios. Esa palabra apostólica de que Jesucristo es el Salvador del mundo es la que crecía y se multiplicaba. O sea, hay una contraposición entre el magisterio de Dios, que dice que crecía y se multiplicaba, y en el magisterio de los hombres, que creen que los hombres pueden ser dioses. Ese es el problema que tiene acá. Entonces se discute y se dice, bueno, se habla de sola escritura, entonces se quejan, dice, pero allí había una discusión, y el cristiano le decía, si la iglesia es infalible, significa que queda solamente la escritura como infalible. Y se quejaban de eso, de que no tenía que meterse en ese tema. Pero si dicen que la sola escritura es falsa, ¿qué es lo verdadero? Esa sería la pregunta, porque si, dice, no sé. Es como aquel que dice, está todo mal eso, pero ¿qué es lo que está bien? No sé, pero eso está todo mal. Pero entonces, ¿qué es lo que está bien? No lo sé. O no te lo quieren decir. ¿Por qué? Porque es falso lo que... Por eso ellos mienten. El catolicismo romano miente. Porque si se le dice, está bien, si vos decís que la sola escritura, o sea, estar sola en la escritura es falso, o sea, dice, la escritura es infalible,
pero solamente la Escritura es falso. Entonces, ¿qué es lo otro verdadero? Y ellos dicen la Iglesia o el magisterio romano. Entonces habría dos dioses, porque si la Escritura es verdadera y el magisterio romano es verdadero, hay dos dioses. El magisterio es verdadero porque fue inspirado por Dios, y ese magisterio está en las Escrituras. Y ese magisterio nunca enseñó el catolicismo romano. Eso es lo que se tiene que entender. Que el magisterio de Dios nunca enseñó el catolicismo romano. Por eso ellos no quieren ir a ese magisterio, porque ese magisterio no habla de ellos. Tienen que ir al magisterio romano, que es falso, que Dios no los conoce, y Dios les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí, hombres sin ley. Esa es toda la cuestión. De que hay algo falso y hay algo verdadero. Hay un magisterio falso y hay un magisterio verdadero. El magisterio verdadero está en las Escrituras, que fue hablado por Dios a los apóstoles y luego lo pusieron en la Escritura. Ese es el magisterio verdadero. Ese magisterio nunca enseñó el catolicismo romano. Por eso el catolicismo romano no existe. Eso está en la imaginación del católico. Eso existe en la imaginación del católico. Si se llegan al juicio, van a decir: yo soy católico, yo soy católico. La gente lo va a mirar como diciendo: no los conocemos, no sabemos quiénes son los católicos. Ni los ángeles, ni Dios, ni nadie sabe quiénes son los católicos. No los conoce nadie. ¿Por qué? Porque eso vive en su imaginación. Creer que un gramo de harina les limpia los pecados, ¿dónde vive eso? En su imaginación idolátrica. No vive en otro lado. Que el agua limpia pecados, ¿dónde vive eso? En su imaginación. Que el cura le perdona los pecados, ¿dónde vive? En su imaginación, porque no pasa nada. No pasa nada. Entonces, lo vamos a ir dejando por acá. Son muchos los versículos que hay que hablar, pero tenemos que tener en claro que la Iglesia es absolutamente falible, se puede equivocar, hasta la verdadera se puede equivocar, la Iglesia verdadera. La Iglesia católica solamente vive, lo dijo el mismo Curateca. La Iglesia católica romana no existe y los católicos siguen insistiendo, ¿no? Los mismos curas le dicen en la cara: pero no existe, lo que vos estás creyendo no existe. Se lo dicen: lo que existe son ritos, lo que existen somos nosotros, dicen los curas. Nosotros somos dioses que los comunicamos con por eso somos una religión, los religamos a Dios. Nosotros, los curas, los ritos, los ligan a Dios, lo cual es falso, no tienen ningún poder. El único que nos liga con Dios o nos une con Dios o es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, y es todo por medio de la fe. Cuando el Señor dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede heredar la vida eterna, significa que el que no cree en Él, no por beber vino y por comer pan va a ser salvo, porque eso es algo absolutamente simbólico, igual que el agua bautismal. Son todos símbolos, la imposición de manos, todo simbólico. Es todo simbólico. Es el reflejo de una realidad espiritual e invisible. Entonces, el magisterio está en las Escrituras. Por eso es solo Escritura. La Escritura es solamente eso. Lo que dice la palabra, solo Escritura, nada más. El católico da vuelta y enrieda, pero es eso. La tradición está en las Escrituras. El magisterio está en las Escrituras, todo está en las Escrituras, la ley está en las Escrituras. Fuera de las Escrituras no hay nada. Por eso Herodes no le dio la gloria a Dios y se consideró un Dios, y cuando se lo comieron los gusanos, ese es el destino de los idólatras. Van a ser comidos por los gusanos. Está queriendo decir que todo el que cree en un magisterio que cree que tiene la voz de Dios o es la voz de Dios, se la van a comer los gusanos. O sea, quiere decir que no van a tener salvación. El idólatra no tiene salvación. Lo dice: los mentirosos y los idólatras serán arrojados en el lago de fuego, junto con el falso profeta, junto con el diablo y sus ángeles, etc. El Hades y la muerte. Y todos los que no siguieron la verdad o no quisieron creer en Jesucristo serán arrojados al lago de fuego. Acá hay toda una imagen simbólica de todos aquellos que creen en un magisterio de hombres
que dicen que ese magisterio es divino, que no se puede equivocar, que no puede errar, que es infalible, se lo van a comer los gusanos. No tienen salvación, a menos que crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.